Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos a los que están ahí del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Ya llegando al final, Exactamente. ¿no? Cada vez falta menos para terminar el libro de Daniel. O sea, no para terminarlo porque no lo vamos a terminar nunca, pero sí cerrando el seminario que estamos llevando adelante. Exactamente, ya estamos ahí en la última etapa, casi la última etapa de este viaje que empezamos juntos hace ya unos meses. Arrancando estudiando el libro de Daniel, nosotros en el capítulo 11, Rubén encargándose del capítulo 12, así que tampoco se lo pueden perder. Y antes de comenzar, como siempre, agradecerles por acompañarnos y también que se puedan suscribir al canal de Perspectiva Siglo XXI, como los demás canales que tenemos. Exactamente, están invitados a formar parte de nuestras redes y sobre todo también a compartirlo, que es de una manera tan sencilla que podemos llegar a todo el mundo, a través de suscribirse, darle like a los videos, ¿no? Comentar, darle me gusta, todo eso nos sirve para poder seguir creciendo y predicando el mensaje. Exactamente, ahora sí, Biblia en mano, algo para anotar como siempre y vamos a ir directamente al tema de hoy. Daniel 11 y el anticristo. Suena bastante misterioso esto. Un tema interesante, ¿no? Sobre todo porque la idea del anticristo causa muchas veces miedo, ¿no? De qué poder es, a qué hace alusión. Pero no es lo que nos parece a nosotros, como decimos siempre, sino vamos a estudiar a través de la palabra lo que el Señor nos quiere decir, Mariano. Bien, vamos a poner un poquito en contexto de cómo venimos estudiando Daniel 11. Teníamos una guerra vigente entre el norte y el sur. Esto puede referirse al conflicto que tradicionalmente contraponía a dos enemigos inexorables. Por un lado tenemos el poder religioso eclesiástico, que representa al norte, que desempeña el papel de Dios en la tierra, actúa como el único intercesor entre la desdicha humana y Dios. Y por otro lado, los movimientos filosóficos y políticos, en este caso el sur, que luchan contra el oscurantismo y el fanatismo con el arma de la razón. Muy bien, María. Ya nos queda medio distante el tema de los Ptolomeos, los Seleucidas, ¿no? Ya en esta etapa, cuando hablamos rey del norte, rey del sur, tiene que ver más con estos movimientos y estos poderes religiosos. Bien. Que se enfrentan y se contraponen y que son antagonistas, pero pareciera, ¿no? Que son antagonistas, que son diferentes, pero están todos dirigidos por un mismo poder detrás, ¿no? Exacto. Que hay alguien que se enfrenta totalmente al verdadero rey del norte. Que si nos ponemos a pensar, el verdadero rey del norte es Dios. Exactamente. ¿No? Y todos estos son falsos y quieren engañar y quieren ocupar ese lugar. Ocupar ese lugar, usurpar, ¿no? Exacto. Algo interesante acerca de lo que venimos hablando en Daniel 11, Dios nos advierte que de entre los imperios seculares de la tierra surgiría una entidad político-religiosa que, en primer lugar, reemplazaría el ministerio sacerdotal de Cristo mediante un falso sacerdocio cristiano y también perseguiría a la gente que tratara de conservarse fiel al verdadero Cristo. Es interesante porque Dios nos está dando, diríamos, por adelantado lo que va a suceder, pero yo creo que durante mucho tiempo se hablaron de estos temas, ¿no? Se habló del tema de la persecución, el tema de, o sea, no solo de la que pasó, sino quizás la que va a venir. También se habla de todos estos temas de una manera muy catastrófica, ¿no? Claro. Y nos suele dar miedo y muchas veces no queremos escuchar esto porque decimos, no, al final me da miedo, no quiero que llegue, ¿no? Cuando en realidad tenemos que entender que Dios da todo este mensaje profético, apocalíptico, ¿no? Que es para el tiempo del fin, para que nosotros podamos descansar en que Él nos cuida, nos ama y nos acompaña. Exacto. Que si bien pareciera que quien va a ganar es Satanás, sí, ¿no? Quien sigue estando al control de todo es Dios, Mariano. Exactamente. Vamos a ir analizando los versículos 36 y 39, constituyen el pasaje final de esta sección del capítulo 11 y la cuarta actividad del rey del norte, que también puede ser el cuerno pequeño. En estos versículos, este poder expresa su dominio y autoridad de forma final, exaltándose a sí mismo. Entonces, hoy nos vamos a encargar, Mariano, de estudiar desde el 36 al 39. Perfecto. ¿No? Y las características que nos da de este poder, ¿no? Los títulos que se le da y sobre todo, cuál es la autoridad que llega a desarrollar en el periodo en el que se desarrolla. Bien. Y otra cosa, hasta cuándo va a ser este periodo y también algunos detalles que son importantes a tener en cuenta y en el momento que desarrollemos la historia, la historia del
de la humanidad. Perfecto. En estos pasajes, como pueden ver, la palabra o nombre para Dios, en minúscula, se usa 9 veces, mostrando en este punto el singular carácter religioso de este poder y enfatizando el tipo de conflicto, religioso en el que se ha metido a estas alturas en el flujo de la historia. Muy bien, entonces lo que vamos a estudiar a continuación, Mariano, en estos versículos, podríamos decir es el mayor auge de este poder. Bien. ¿No? Sí, y que podríamos decir que en esta cima, este poder avasalla con todo, no deja nada al azar, podríamos decir, ¿no? Él quiere acaparar todo, ¿no? Y si no estás conmigo, estás en contra y vas a tener tu consecuencia, ¿no? Sí. Entonces era o estar a favor o no estar. Claro, directamente, te borraban. Entonces estos pasajes, fíjense que ustedes después lean en su casa con su Biblia, se utiliza muchas veces el nombre Dios en minúscula, dejando en claro que no es el Dios de los cielos, claro, sino que es un poder que quiere manejar. Entonces, ¿cómo, diríamos, en la historia lo religioso se aplica? Quiere decir, cómo este poder, simulando ser el rey del norte, ¿no? Sí, queriendo ocupar el lugar de Dios, queriendo usurpar el lugar de Dios, se mete en la historia. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la religión con la historia? Y bueno, vamos a ver la historia, Mariano. Directamente. Entonces vamos a empezar con el primer versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y quiero empezar por el final. Porque lo determinado... Bien, se cumplirá. Se cumplirá. Ya, ¿no? Ahí, ¿no? Nuevamente Dios, yo tengo el control. Diciendo, tranquilo. Parece que esto no va a tener un buen final o que vamos para un mal lugar, pero tranquilo. Porque esto está determinado. Es necesario que esto acontezca porque no solamente tiene que ver, Mariano, con mi vida esto. No, obvio. Esto no solamente tiene que ver con el pecado entre el bien y el mal. Acá el universo tiene que entender que Dios es amor. Claro. El carácter de Dios tiene que ser vindicado ante el universo. Entonces esto es importante porque dice, bueno, aunque parezca que todo se te va de las manos, aunque parezca que quizás la vida no parece tener salida, tranquilo, porque esto ya está determinado, esto se tiene que cumplir, soy yo el que sigue al control, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de se engrandecerá y exaltará? Aquí encontramos 2 acusaciones contra este poder. Primero, la autoexaltación y segundo, la blasfemia. Estas acusaciones corresponden a las características del cuerno pequeño que ya vimos, que estaban reveladas en Daniel 7 y Daniel 8. Por eso es tan importante, Mariano, me parece que, y es lo que venimos insistiendo siempre, sí, ¿no? Que no se pierdan nuestros programas, que si alguna cosa no entendieron la vuelvan a ver, que si algo no entendieron nos pregunten, o inclusive que también es importante que vayamos viendo de manera consecutiva los programas, claro, para poder ir entendiendo, porque en los programas anteriores fuimos sentando las bases para estos programas que vienen ahora, sí, ¿no? Que son los más complejos en cuanto a información, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo se aplica en la historia esto de que se exaltará y sobre todo que era, como leíamos recién, ¿no? La autoexaltación y la blasfemia. Bien, el poder que este cuerno pretendía sobre los potentadores terrenales a veces quedó demostrado por la humildad que requería de los gobernantes terrenales y el uso de amenazas tales como la excomunión y el entredicho. Un famoso ejemplo de esta humillación de los poderes terrenales es la acción de Gregoriano VII en el 1077 después de Cristo, de forzar a Enrique IV de Alemania a hacer penitencia permaneciendo de pie en la nieve de Canosa, en Italia, por 3 días antes de concederle una audiencia. O sea, estamos todos locos acá. O sea, tenés que quedarte parado en la nieve por 3 días para poder tener una audiencia y así hablar con Gregoriano. Con este Gregorio, quien era el papa de turno, claro, Gregorio. Le tuvo que forzar al rey de Alemania. Claro. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Que este poder, que ya hablamos, ¿no? Y este, sí, es el periodo de los 1260 días, que ya hablamos la vez pasada, que hay un programa específico que habla de esta persecución de la Edad Media. Situándonos en la historia, estamos en la Edad Media. Y la Edad Media se caracteriza, también se la llama la Edad Oscura, porque en este periodo la Iglesia Católica se encarga de hacer persecuciones a aquellos que denominaba herejes, por un lado, ¿no? Y también por querer acaparar el control
Claro, de todo lo que pasaba. Inclusive, como acabamos de ver, control sobre los propios reyes. Claro, ¿no? que en ese momento era el tope, ¿no? Si bien los reyes, Mariano, era cada uno de un país diferente, ¿no? De una dinastía diferente, todos tenían que obedecer al mismo papa, que ya veíamos que este periodo, que se lo conoce como la Roma papal, que ya lo vimos en el programa anterior, de a poco llega a tener su auge y a obtener su poder y su reconocimiento. Claro. ¿No? Entonces, desde un lado sale el poder y se tiene que aplicar a todo el mundo. Ahí, para refrescar un poquitito la memoria, acuérdense que ya en este periodo la religión católica estaba como religión universal. Exactamente. Para que entiendan por qué todos tienen que obedecer al Papa, por las dudas ahí. Y se buscaba que sea la religión oficial, ¿no? Exactamente. Entonces, sea consumada la ida. Estos versículos se aplican al gran poder apóstata de la historia cristiana. Este pasaje es paralelo con Daniel 7:11, versículo 24-25 también, Daniel 8:11-25, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 4, y Apocalipsis 13:2, 6:18, perdón, 13, versículos 2, 6 y 18, versículo 7. Y no pusimos todos los textos porque estaríamos hasta... Pero Daniel 7 ya lo vimos, Daniel 8 ya lo vimos, Apocalipsis 13 ya lo vimos, ¿no? Sí. Entonces, estos pasajes que vamos a empezar a estudiar tienen mucho que ver con estos otros textos. Y ahora pasa lo siguiente, Mariano. Ahora, si yo me pongo a pensar entonces, ¿qué tiene que ver este poder o qué tiene que ver con otro? La misma Biblia responde lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, las dudas que tenemos las encontramos. Ahora, cuando dice en el versículo en su lugar, este en su lugar viene del hebreo alcano, que significa en su lugar. Es decir, en lugar del verdadero Dios. Bien. Y ahora es donde viene acá el centro del texto, ¿no? De lo que decidimos titular el programa de hoy. El personaje ¿Qué tiene que ver el anticristo con alguien que se pone en lugar de Dios? Claro. Porque, ¿sabes? Muchas veces pensamos que el anticristo es una persona física, ¿no? Una persona que va a ir en contra de Dios y que se va a oponer a Dios, pero sobre todo que le va a hacer guerra de manera deliberada. Claro. ¿No? Entonces, ¿está bien pensar como el anticristo algo que es totalmente opuesto a Dios? Y no siempre. Vamos a ver qué significa el término un poquito. Puede significar tanto en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Quizás combinando ambos significados, uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo. Es interesante porque cuando uno va al griego, ¿no? Que no es una clase de griego esto, pero la palabra es anticristos, ¿no? Cristo, que nosotros traducimos como Cristo hoy, en realidad también significa ungido y es el paralelo a Mesías. Claro. Entonces podríamos decir que es el antimesías o el antiungido. Exactamente. Y nosotros muchas veces tornamos este anti como quiere decir algo opuesto. Entonces me voy a dar cuenta enseguida que es el anticristo porque es un poder totalmente opuesto a Dios. Claro, sí, ¿no? Mucho más fácil. Entonces, claro, sería más fácil. Para nosotros, pero... Ahora, el prefijo este anti que se utiliza no siempre se es traducido como algo opuesto o contra, sino también en lugar de. Entonces podríamos decir que el anticristo no es alguien que solamente se opone a Cristo, sino que es alguien que se pone en lugar de. Y me gustó mucho esto que acá en un diccionario decía, ¿no? Uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo. Entonces, tenemos que entender que este anticristo, esta figura de anticristo que suele sonar en muchos lados, es un poder que no se aplica a una persona específica, sino un poder que asume el papel de Cristo, oponiéndose, o sea, diciendo ser Cristo, se opone a Cristo. Bien. Ahora, ¿de dónde sale esta palabra anticristo? La palabra se halla solamente en las epístolas de Juan, y lo que el apóstol dice de él se asemeja estrechamente a la primera bestia de Apocalipsis 13, y lo que Pablo dice del hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 2. Muy bien. Vamos a estudiar un poquito, a desarrollar esto del anticristo. Bien. Como sí, término anticristo, el único que lo utiliza es Juan. Bien, perfecto. ¿No? Pero lo que dice Juan nos permite a nosotros conectarlo y relacionarlo con otros pasajes bíblicos. ¿Sí? Lo de Apocalipsis 13... es esa bestia que sale del mar, que tiene los pies de oso, boca de león, cuerpo de leopardo, que es la primera bestia. Sí.
No vamos a desarrollarlo hoy porque no nos da el tiempo, ¿no? No. Así que los invito a que ustedes en sus casas busquen, estudien y profundicen cuál es lo que va a hacer, qué es lo que va a cumplir. Tienen un programa específico de varios, sí, de Apocalipsis. cuando estuvimos estudiando estos textos, que ellos pueden ir a buscarlo. Exactamente. Rubén también va a desarrollar un poco esto, así que vamos a hablar. Entonces, ¿qué dice Juan del anticristo? ¿Cuáles son los textos que hablan del anticristo? Ok, primer texto, segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjate qué interesante que, ¿te acordás que en el programa anterior hablamos un poco acerca de esto de que ya desde un principio había movimientos engañosos? Sí, ¿no? sí. Entonces tiene que ver con esto. Lo primero que podemos desprender de acá es que el anticristo tiene que ver con un poder que va a engañar. Exacto. Sobre todo, mira, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, está acusando acá Juan a un movimiento que niega la divinidad de Cristo. Okay. ¿No? Entonces, muchas veces decimos, bueno, el anticristo va a ser un poder que va a hablar en contra de Dios. Y vimos que no es necesario eso para poder ir en contra de Dios. Claro. Que con distorsionar la imagen de Dios alcanza. Exactamente. Con distorsionar la imagen de Dios al enemigo le alcanza. Entonces, esto es un poder que a través de engaños va a distorsionar la imagen de Dios. Uno de los elementos es juzgar y decir que Cristo no fue hombre. Exactamente. Vamos a ir con otro texto. Primera Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Interesante cómo junto con el término anticristo está unido esto de engañador, mentiroso, sí. ¿No? Entonces, en los estudios que vamos realizando, ¿cuál es la única verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En Salmo encontramos, inspíralos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice. Sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, Cristo es la verdad. Sí. La palabra de Dios es verdad. Entonces, si es que hay mentira y engaño, ¿puede ser algo que venga de Cristo esto? Y claramente no. No. Entonces, no nos confundamos y no lo malinterpretemos esto en cuanto a que el anticristo va a ser un personaje específico, sino tiene que ver más con un poder que se va a encargar de a través de diferentes artilugios, ¿no? Distorsionar el... Y no me quiero adelantar, vamos a ir estudiando. Bien, vamos con el tercer texto en este caso, 1 Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y si aún vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Cuántas veces dijimos nosotros? Sí. Interesante, Mariano, acá habla de el anticristo viene como una figura general. Y fíjate que después dice muchos anticristos, ¿no? Claro, sí. Muchos que se ponen en lugar de Dios, muchos que se ponen en lugar de Dios. Pero hay algo que es claro y que tenemos que destacar en estos textos. Dice, ¿de dónde salieron? De nosotros. De nosotros. Juan, cuando escribe estas cartas, ¿no? Ya era en el periodo final de su vida. Claro. Ya probablemente había escrito el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Entonces ya le faltaba poco para ir al descanso. Ahora, ¿te acordás, Mariano, que en un principio hablamos de la iglesia primitiva? Sí. ¿Qué era la iglesia primitiva? Eran los primeros discípulos que empezaron a esparcir, a cumplir la misión, ¿no? Exactamente. Y sus discípulos tenían discípulos. Exactamente, y así van. ¿No? Entonces, este poder, el anticristo, ¿de dónde va a salir? Y de uno de esos, ¿no? De la iglesia primitiva, podemos decir. Claro, de esos primeros que vimos. Y ya vimos que hubo alguien que empezó a cada vez tener más preponderancia y a, podríamos decir, reclamar autoridad, ¿no? Claro. Saliendo desde las mismas bases del cristianismo. Sí.
Entonces, ¿de dónde sale el anticristo? Del cristianismo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de esto, ¿no? No es un poder que va a venir de otra religión, claro, aparte, o de una de otra manera de pensar, sino tenemos que ser conscientes que va a venir dentro del mismo cristianismo. Y ahora, hablando un poquito del cristianismo, vamos a ir a lo que dice Pablo. Bien. Que lo relacionábamos hoy. Perfecto. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y decime si eso no es una definición de anticristo. Está una definición tal cual, podríamos decir. ¿No? Anticristo, alguien que se sienta en el templo de Dios como Dios, se hace pasar por Dios. Fíjense que acá Pablo está escribiendo una carta a los tesalonicenses. Sí. Es la segunda. Segunda carta. En la primera habla de la segunda venida de Cristo, y los tesalonicenses, que fue uno de los pueblos que de las ciudades, pueblos que más perseguido estuvo, claro. ¿no? Los de Tesalónica eran los cristianos de la iglesia primitiva que más familiares habían perdido a causa de la persecución de esa época, claro. ¿no? Porque bueno, hoy decimos que lindo morir por Cristo, ¿no? Yo moriría, pero hay que vivirlo eso. No, sí, más vale. No, hay que vivir, hay que sufrir la pérdida de un ser querido por Cristo, ¿no? Entonces ellos estaban pensando que ya Cristo venía en sus días, claro. ¿no? Entonces entendían mal. Entonces, por eso Pablo decide escribir esta segunda carta y dice: nadie se engañe, porque no vendrá ¿quién? Cristo primero. Claro. Acá el que no va a venir Cristo sin que, dice, ¿no? Sin que antes venga la apostasía. Exactamente. Y fíjense que utiliza ciertos términos como apostasía, hombre de pecado, hijo de perdición, que son varios títulos que se le oponen a este movimiento que denominamos anticristo, el cual, y ahora dice, bueno, este poder se va a encargar de algunas cosas en particular, sí. Y sobre todo es oponerse a Dios y contra todo levantarse de lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjate que hay algo interesante, acá no solamente habla de ponerse en lugar de Dios, sino también de todo lo que se llama oculto. Entonces, no solamente quiere distorsionar la imagen de Dios, sino también quiere distorsionar la verdadera adoración a Dios. Claro. ¿No? Entonces, qué interesante entender que este poder no solamente es que va a atacar a Dios, sino la religión también va a atacar. Exacto, exacto. ¿No? Sobre todo va a ser pasarse por Dios. Bien, vamos al siguiente texto. Continuamos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Interesante texto, porque me describe dos cosas importantes. Bueno, son un montón, pero sí. Vamos a resaltar para el programa de hoy dos cosas. La primera, ya está en acción el misterio de la iniquidad, otro nombre que le da al anticristo, misterio de la iniquidad, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, que dice que él ya está en acción. Entonces, si vamos un poquito a la historia. Bien. Pablo muere con Nerón. Sí. Con Nerón, que fue acusado. Entonces, en la época de Pablo, ¿cuál era el imperio que estaba en auge? El romano. El imperio romano. Ahora, si dice que ya está en acción, ¿de dónde tiene que salir este poder? Y del mismo imperio donde estaba. Del mismo imperio romano. Solo que al presente alguien lo detiene. Quiere decir, ya está funcionando este misterio, sí. O sea, este poder, pero hasta el día de hoy alguien lo detiene. O sea que tiene que pasar algo. Claro. Para que se desarrolle en su máximo esplendor, podríamos decir. Y eso es lo que consideramos el traspaso de Roma imperial a Roma papal. A Roma papal. Bien. Y algo más, cuyo advenimiento es ¿por quién dice? Por obra de Satanás. Entonces, si bien el anticristo es un poder que se va a dar en la tierra, sí.
que va a distorsionar la imagen de Dios, Sí, que va a distorsionar lo que pensamos de Dios, sí, que va a distorsionar la religión, Sí. que va a distorsionar lo que es la verdadera adoración. Sí, ¿Por quién está guiado? por Satanás. Por Satanás. No podría haber otro. Exactamente. Fíjense que dice con gran poder y señales y prodigios. Ujú. Y acá me pongo a pensar, Mariano. ¿Son entonces los milagros, las señales y prodigios los elementos para cimentar nuestra fe? No, No, porque ¿cómo termina diciendo que son? son mentirosos. Mentirosos. ¿Cuál es la única manera de cimentar nuestra fe y dónde tenemos que cimentar nuestra vida de cristiano? En Cristo. En la palabra Cristo de Dios. y en su palabra, en la verdad. En el escrito está. Exactamente. En el escrito está. Entonces, si alguien nos dice, no, este es de Dios porque hace milagros. Y pero mostrámelo con la Biblia que esto es de Dios, Claro. ¿no? O con señales, hace señales. ¿Acaso no le demandaron señales a Jesús? Sí, ¿Y también. Jesús se negó? Sí. Entonces, ¿son las señales, los milagros, los prodigios suficientes Ujú. para considerar que esto es de Dios o no? No, claramente no. Claramente no. Porque Satanás tiene poder para obrar de esta manera. Obvio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un poder que nosotros decimos, bueno, sí es alguien que sea diferente a Dios y punto. No, no, no. Es más que eso. Es mucho más que eso, Sí. es más peligroso, Sí, también. porque Satanás es astuto. Ujú. ¿Sí? Hay una figura que siempre la malinterpretamos, Mariano, que cuando hablamos del versículo que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Ujú. Pensamos que un león rugiente es alguien que va un león, o sea, que va a comer un león con hambre, Claro. como que anda diciéndole al mundo tengo hambre y anda rugiendo tengo hambre, ¿no? Claro. Ujú. Cuando en realidad no hay ningún ser más agazapado Claro. y tratando de pasar inadvertido que es un león queriendo comer, queriendo Sí. cazar. Exactamente. Entonces nosotros pensamos que nos lo vamos a decir, este lo reconozco enseguida. Claro, sí. Enseguida Sí, me que di es cuenta Satanás. que es Satanás. Y muchas veces también le echamos la culpa a Satanás por cosas que él no tiene nada que ver. Capaz que hizo. son consecuencias por nuestras malas decisiones, ¿no? Exacto, también. Entonces tenemos que entender que estamos en un periodo de la historia Ujú. donde hay poderes que son antagónicos, Claro. que son el bien y el mal, ¿no? Cristo y Satanás, que están luchando. Y Satanás es astuto, de eso sí, Sí, eso sí. le sobra, astucia. Y él sabe cómo actuar. ¿Y sabes qué? Sabe dónde es tu punto más débil. Él sabe dónde es mi punto más débil. Lo que a mí más me cuesta dejar. Y ahí va a atacar, ¿eh? No va a ir a ese lugar donde vos sos más fuerte, tenés más Ah, desarrollado. No, no. Es astuto, justamente. Es astuto y va al lugar Más débil. más débil. Podríamos decir que la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, Claro. ¿no? Entonces lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser astutos. Ujú. A través de la palabra, el estudio de su palabra, de estar en contacto con Cristo, profundizar y reconocer si esto viene de Dios o no. Porque nadie lo va a reconocer a menos que esté unido a la verdad. Exactamente. Y siempre hablamos de lo mismo, Mariano. Y este ejemplo es real. ¿Existen billetes verdaderos? Sí, Y existen billetes falsos. también. ¿Cuál es la principal estrategia de alguien que hace los billetes falsos? Y engañar a los que utilizan los billetes verdaderos. Entonces agarra y dice, a este lo voy a engañar. Entonces si en este billete hay un prócer, yo le voy a cambiarle el prócer. Claro. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo hacen diferente o lo hacen lo más parecido a lo real posible? No, lo más parecido a lo real. Al verdadero, ¿no? Ujú. Entonces, el arte del engaño no es hacerlo todo lo más diferente posible, sino al contrario, lo más parecido. Ujú. Pero que sea parecido no significa que sea igual. Exactamente. Que sea parecido no quiere decir que sea verdadero. Y si ustedes no pasan tiempo con la verdad, Ujú. con la palabra de Dios, ¿van a poder reconocer lo falso? Y no. Es complicado. Entonces, Pablo, ¿cómo describe, qué títulos le da a este poder? Bien, primeramente la apostasía, hombre de pecado, hijo de perdición, aquel inicuo y el misterio de la iniquidad.
Interesante los versículos, ¿no? El primero habla acerca de la apostasía, que tiene que ver con dejar, podríamos decir, las verdaderas creencias y tomar creencias adaptadas. Claro. ¿No? Bueno, el hombre de pecado tiene que ver desde el principio Con el pecado. con el pecado, ¿no? El hijo de perdición es porque no vamos a ir a otro lugar que no sea a la muerte eterna. Exactamente. ¿no? La perdición Vamos hacia misma. la perdición. Aquel inicuo también. Y fíjate que hay algo acá que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, que es el misterio de la iniquidad. Iniquidad significa maldad, crueldad. Bien. Entonces este poder tiene que desarrollar maldad, crueldad, tiene que ir en contra de Dios, de todo lo que se hace llamar Dios, ¿no? Entonces, este poder va a utilizar la fuerza, Sí, podría usarla. la usó Sí, la usó. en la Edad Media, Ujú. ya vimos, hablamos, hubo persecución, Sí, hubo bastante. entonces, ¿se aplica o no se aplica? Exactamente, se aplica. Ahora vamos a ver algunas características de este anticristo. Estará en acción desde los días de Pablo hasta el fin. Negará el culto cristiano verdadero. Se exaltará a sí mismo. Se hará pasar por Dios. Exigirá reverencia. Y se caracteriza por su iniquidad. Entonces, hay un poder que está en acción desde los días de Pablo, Sí. que hoy no está en su máximo auge, pero todavía sigue vigente Sí. hasta que venga Cristo, que va a hacer que su culto sea una falsa adoración a Cristo, Ujú. no sea lo que Dios quiera, sino que va a enseñar a adorar de manera diferente, que va a exaltarse a sí mismo, Sí. que va a tomar el nombre de Dios, Sí. que va a exigir reverencia Sí. y que va a ser un poder cruel. Sí. Check, 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 check. Hay como que no hay mucho más, ¿no? de qué pensar. No. En el Apocalipsis va bajo la figura de un leopardo que describe un gran poder que se opondría a Cristo y a su pueblo. El poder descrito por Pablo en 2 Tesalonicenses 1 al 12, que es lo que estábamos analizando recién, ha sido llamado el anticristo. Este pasaje predice una apostasía que se desarrolla en la iglesia y que culmina con la revelación del hombre de pecado o hombre impío o inicuo, como hablábamos hoy, que se sentará en el templo de Dios y se declara Dios. Ahora, interesante, Mariano, porque si bien este es un poder que está en auge, Ujú. ¿no? Va a estar en auge por mucho tiempo, ¿hasta cuándo va a ser? Claro, y hasta el tiempo del fin, decía. ¿No? ¿Este va a ser victorioso o no? Qué buena pregunta, pero vamos a analizarlo. Satanás se ha opuesto a Cristo por medio de diversas agencias humanas y demoníacas. Introdujo muchas herejías a través de los siglos, todas destinadas a engañar. En los días de Juan, tanto en el docetismo como el gnosticismo fueron reconocidos como anticristianos. Más tarde, al transcurrir la historia, muchos identificaron al papado con el anticristo. Además, al final de los tiempos, Satanás jugará un papel más personal en los asuntos de la tierra. Es interesante entender que todo lo que tenga que ver con el engaño viene de Dios. ¿Así es? No, claramente no. Quería ver Casi si me estaba. engañás. Quería ver Casi si- aplicás un Satanás. Se dan cuenta que hay que estar atentos cuando uno escucha, cuando alguien habla, a lo que decimos. Tenemos que pensar que esto no es sencillo de discernir. No, no, no. Que este poder va a intentar tergiversar. Y la victoria de Satanás no es contarnos una mentira 100% mentira, sino que 99% sea verdad. Y 1% mentira. Y por eso hay tantos predicadores que Claro. no dicen lo que Dios quiere, tantos movimientos, tantos ministerios. Por eso es importante que ustedes, y es lo que le decimos siempre, ¿no? Sí, sí. Corroboren que lo que decimos sea lo que dice la Biblia. Esto no Exactamente. es una verdad absoluta. No, no. Al contrario, esto es el puntapié para que ustedes puedan después estudiar, Ujú. profundizar, para que lo que nosotros decimos les sirva para generar el interés. Exactamente. Eso es lo que buscamos acá, generar un interés para profundizar y acercarnos más a Cristo, Obvio, obvio. ¿no? Ahora entonces, este poder que es por Satanás a través de agencias humanas y demoníacas, que ya vimos a quién se aplica, que se aplica al papado en la historia, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser? Y vamos a ver lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, Ahí ¿hasta cuándo tiene llegará? fecha de vencimiento, podríamos decir. Hasta la segunda venida de Cristo. Exactamente.
Entonces, ¿este poder quedó en la historia? Sí, está en la historia, podríamos decir. Está en la historia. Pero No quedó en la historia. no quedó en la historia. O sea, su poder no solamente quedó en lo que hizo y ya está. Exacto. Sino que hoy está funcionando y en el futuro va a funcionar. Sí. Porque en el único momento en el que se va a detener, ¿cuándo va a ser? Cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Ujú. Algo más que me dice, bueno, tengo que tener cuidado porque si este poder exige, Sí. tiene maldad, persigue, tengo que tener en cuenta esto. Sí. Pero sobre todo, ¿en qué tengo que apoyarme más? En En que Cristo pronto va a venir. Exactamente. Que todo esto se va a terminar, las cosas van a ser hechas nuevas y vamos a poder vivir una vida en paz y para siempre. Qué lindo. Que es lo que queremos todos, ¿no? Ujú. Entonces, avanzando, Mariano. La predicción de estos versículos se cumple en la pretensión papal de que el Papa es vicario de Cristo en la tierra, en el poder que pretende tener el clero y en el poder de las llaves, la supuesta autoridad para abrir y cerrar el cielo a los hombres. Exactamente. Como dicen a uno que está San Pedro ahí arriba, Ujú. vigilando. Entonces, siempre recalcamos lo mismo, Mariano. Acá no estamos hablando en contra de nadie, No, exactamente no. sino de los movimientos y los poderes y lo que está predicho en la Biblia. Exactamente. ¿No? Esto no es algo nuevo tampoco. No. Entonces, ¿en quién se aplica eso y hasta cuándo llega, Mariano? No es otro que el papado medieval, cuando los papas de la Edad Media recurrieron a ejércitos de mercenarios para lograr sus propósitos políticos. Y es acá donde se empieza a mezclar la religión Con el con el Estado. Estado. Ujú. Y cuando el Estado empieza a brindarle a la religión los poderes que necesita Claro. para hacer cumplir su voluntad y solo su voluntad, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que termina siendo una persecución? Ajá. Persecución de todos aquellos que no quieran ser o decir que son o no reconocerlos como el verdadero poder. Exactamente. Pero hay algo que pasó también Ujú. y que la profecía lo dice y que marca el fin de los 1260 días, Ujú. lo que sí tiene que declarar, o sea, que marca el fin de los 1260 días, Sí. pero no marca el fin de este poder, ¿eh? No. Que pero- sucede en 1798. Bien, ahí cuando ya no podría seguir actuando como antes, fue cuando secuestraron en este caso al Papa Pío, Ujú. el general Berthier a cargo de Napoleón, Ujú. y ahí fue donde tuvo también conocido en Apocalipsis esa herida de muerte, pero que fue sanada. Exactamente, hay una herida que sufre la bestia, pero que esta herida es sanada. Hay algo interesante, Mariano. Ujú. Quiere decir que esto no queda en el pasado, que esto No. sigue hasta el futuro y que sobre todo, si bien no tiene el poder de aquel entonces, lo va a recuperar. Exacto. Tarde o temprano van a estar todos los poderes de la tierra, políticos, cívicos, militares, detrás de este gran poder papal. Ujú. ¿Es casualidad No es que el casualidad. Papa haya estado en la reunión del G7 la semana pasada, Mariano? No es nada de casualidad. Históricamente la gente lo ve como un movimiento histórico porque era la primera vez que sucedía. Sí. Pero proféticamente ya estaba dicho. Exacto. Entonces, ¿somos conscientes de lo que pasa a nivel político? Y un cristiano no se tiene que meter en política porque la política es sucia. Sí, obvio. Pero sí un cristiano tiene que, bueno, hay algunos que sí, desde ahí hacen bien su trabajo, No, sí, ¿no? obvio, no. No vamos a condenar a nadie. Aparte Dios necesita sus representantes en todo en Obvio. todos los diferentes lugares. Exactamente. Si no, por ejemplo, Daniel no hubiese estado ahí en la corte. ¿no? Exactamente. Hay varias personas que estaban en la corte. Pero sí tenemos que ser conscientes que tenemos que tomar dimensión de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Tenemos que tomar noción de los eventos políticos que se están desarrollando, porque todo se desarrolla para un mismo fin. Exactamente. ¿No? Todo, y nosotros estamos esperando, digo todo porque todo lo que sucede pertenecen o forman parte de los eventos del fin. Y nosotros creemos que por ahí estamos esperando cierta ley para que se desate todo, ¿no? Ujú. Cuando en realidad dice que va a venir como un lazo, va a ser de un No, día sí. para el otro, va a ser de un Rápido. momento para el otro. ¿Ustedes creen que ya Satanás no está entretejiendo todo Obvio. para que haga así
y todo se desate. Exactamente. Y va a venir una cosa atrás de la otra, ¿eh? Y quizás nos agarre desprevenidos. Ujú. Si nosotros no estudiamos con diligencia la palabra de Dios, si no repasamos lo que el Señor nos enseña, si no empezamos a vivir ahora en una forma santa y piadosa, cuando llegue el momento quizás sea tarde, ¿no? Ujú. Y muchas veces creemos que decir, no, vivir de una manera santa es estar impolutos. Claro, sí, ¿no? apartado de todo el mundo. Apartado y ya del está. mundo, cuando en realidad Dios nos envía no solamente a estudiar su palabra, a predicar a todo el mundo, Exacto. sino también a visitar al huérfano, al darle de comer al que no tiene, a visitar cuando estaba en la cárcel, ¿no? Sí. Que es lo que va a reclamar cuando Él pronto venga. Ujú. Entonces, siguiendo ahora con el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Fíjense que acá tenemos un Dios con mayúscula Ujú. a quien va a desobedecer. El Dios de sus padres, ¿no? Porque ¿de dónde dijimos que nacía? Del mismo cristianismo, ¿no? Y es de Exacto. donde nació. Pero habla porque sobre todo se engrandecerá, que Ujú. ya lo vimos, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de que no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno? Bien, continúa la descripción de este poder totalmente apóstata y hasta hay una referencia a la imposición del celíbato sacerdotal y el monástico, y su pretensión de que la única función del sexo es la procreación. Entonces acá tiene que ver un poco más con el tema de características Claro. que se les iba a dar. Y esto está escrito muchísimo tiempo antes que esto pase, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de 1000 años antes casi. Sí. Y fíjense qué interesante cómo Dios ya iba describiendo. Lo otro que describe también, Es el poder que aquí se describe, que ni respetará a Dios alguno, no es ateo, sino que se considera a sí mismo como portavoz de Dios y no le da a Dios la consideración que se le debe. En forma blasfema busca ponerse en lugar de Dios. entonces decimos que este es un poder que quiere ponerse en lugar de Dios y decir cómo adorar a Dios y dar la autoridad para perdonar los pecados cuando el Ujú. único que perdona es Cristo, ¿no? Exactamente. Entonces, siguiendo con el versículo 38, Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. muy bien, otra vez, fíjense, aparece la palabra Dios en minúscula, Sí. hablando de falsa adoración, ¿no? De Ujú. falsos dioses, Dios de sus fortalezas, lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas, con gran precio. Ujú. No, acá vemos un movimiento, podríamos decir, económico, Claro. ¿no? Sí. Un gran movimiento económico, se enriquece, y bueno, díganme ustedes, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Vamos a ver qué dice acá, referencia al presunto derecho o facultad de canonizar santos, a los cuales colocan como patrones o protectores de toda población y actividad imaginable. Y eso tiene que ver con la falsa adoración a estos patronos que le dicen, Ujú. ¿no? Que está el patrono del trabajo, de la comida, a quienes se les reza, ¿no? Cuando sabemos que al único digno de adoración es Dios. Exactamente. Ahora, si podemos hablar con el director, ¿por qué vamos a buscar intermediarios? Claro, ¿no? sí, obvio. Y volvemos a decir, acá no es hablar en contra de la creencia de las personas, Ni de las personas. ni de las personas, sino entender de que todo esto son artimañas que utiliza Satanás para distorsionar la imagen de Dios Ujú. y de la verdadera adoración. Tenemos que entender que en este periodo, que ya, bueno, en el periodo que estemos Ujú. hoy, ya pasó este gran periodo de la Edad Media, la Edad Oscura, donde hubo persecución Sí. y todo eso. Pero no quiere decir que este poder no vuelva a tener poder, No, no, no. ¿no? Si no, díganme ustedes qué es lo que está pasando con el Papa y con sus representantes. Exactamente. Vamos a ver qué dice sobre las cosas de gran precio. Joyas, cosas deseables, preciosas. Una palabra similar de la misma raíz se emplea en Isaías 44:9 para describir los costosos ornamentos con que los paganos adoraban sus imágenes. Algunos ven el cumplimiento de este pasaje en los regalos valiosísimos que se le han hecho a las imágenes de las Virgen y de los santos. Muy bien. Y después te invitamos a que busques Apocalipsis 17:4 y Ujú. 18:6, que no nos da el tiempo para poder estudiarlo ahora, pero sí te invitamos a que lo leas para entender un poquito más esto. Fíjate que no es algo nuevo esta práctica No, ya de lo llevarles hacían. ofrendas
a imágenes Sí. o adorar, ¿no? Porque fíjate que era el mismo término que utilizaban los paganos para adorar sus A imágenes. sus dioses también. Ujú. ¿Y cómo no va a ser lo mismo si quien está detrás es el, O sea, mismo, es el mismo desde el principio del mundo? Es mío personaje. ¿No? Si Satanás sigue distorsionando y haciéndonos creer Ujú. que Dios es malo, de que Dios no nos quiere, Claro. de que Dios nos abandonó, sobre todo con lo que empezó el pecado en el universo, de que Dios no es digno de adoración porque su ley es imposible de cumplir, Exactamente. ¿no? Y juzgando a Dios de un Dios tirano. Es el mismo principio que se da desde el Edén, Mariano. Ujú. Y Satanás sigue utilizando las mismas estrategias, las mismas artimañas, Y nosotros seguimos cayendo en lo mismo. y nosotros seguimos cayendo en lo mismo. Y si utilizó lo que utilizó en su tiempo, lo va a volver a utilizar, eso no nos queda duda, Exactamente, sí. ¿no? La mayor estrategia, la estrategia más efectiva que le está resultando a Satanás en estos tiempos es mantener a su pueblo callado, Sí. ¿no? Ujú. Que nadie Es- diga la verdad, entonces nadie la escucha. Exactamente, es el aletargar a los cristianos. Es el hacer que vos que estás sentado ahí, te encanta estar sentado, a mí me gusta estar sentado y no nos movemos, Ujú. ¿no? Es eso de no salir a predicar, de no dar a conocer al mundo. Esa es la mayor estrategia y la más eficaz. Dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? El decir, no, tengo otras preocupaciones que cumplir antes que... Claro. Déjame, Señor, que entierre a mi padre y vuelvo. Déjame, Señor, que tal cosa, ¿no? Como cuenta la parábola. Ujú. Sin embargo, tenemos una misión que cumplir y no hay tiempo que perder. Todo nos muestra que estamos llegando al fin. Exacto. Todo nos muestra que cada día los movimientos políticos, religiosos a lo largo del mundo Sí. van hacia un lugar. En filitas se están acomodando. Sí. Entonces seamos conscientes, leamos, informémonos. O sea, y creo que es lo más obvio porque tenemos todo a nuestro alcance, en nuestra mano. O sea, Ujú. hoy en día, ¿quién no tiene la palabra de Dios, ya sea en un celular o en físico? Exactamente. Y no solamente informémonos de las palabras de Dios, informémonos de lo que pasa en el mundo. Exacto, sí. Tomemos conciencia de los movimientos políticos y religiosos que se están haciendo. Las alianzas, Ujú. las coaliciones, ¿no? Las guerras. Sí. Todo demuestra de que Cristo pronto viene. Y ya nos metemos en el último versículo de este tema. Exactamente. Versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Muy bien. Y en la primera parte, Bien, dice, descripción del apoyo que la Iglesia romana ha dado al culto de los patronos, los santos, y a las festividades llevadas a cabo en varias ciudades del mundo en honor del sacrificio de la misa y de la Virgen María. claro, en el anterior hablaba acerca de la autoridad, o sea, de ellos nombrar patronos, y Ujú. ahora habla más acerca de los cultos. Sí, Los cultos de adoración, ¿no? Lo que hablábamos hoy, ¿no? La distorsión de la verdadera adoración. exacto, sí. Cómo a través de la historia Satanás tergiversa a través de movimientos políticos y religiosos, Ujú. ¿no? La verdadera adoración. Ujú. Cómo Dios nos permite entender esto, Mariano. Cómo Dios nos da claridad en este tiempo de oscuridad. Sí, Solamente lo vamos a obtener a través del estudio de la Biblia. y sí. Y vamos a hablar un poquito más de la historia. Los 27 axiomas de los Diactatus Papae, en 1075, se resumen en 3 conceptos básicos. El Papa está por encima no solo de los fieles, clérigos y obispos, sino de todas las iglesias locales, regionales y nacionales, y por encima también de todos los concilios. Los príncipes, incluido el emperador, están sometidos al Papa, y la Iglesia romana no ha errado en el pasado ni errará en el futuro. Bien cortito, ¿eh? Exactamente. Este Dictatus Papae es un edicto que da el mismo Papa, ¿no? Sí. De qué es lo que va a suceder. Y hay 3 conceptos básicos Sí. de las creencias. Que está por encima de todo, Sí, se hace pasar por Dios, exactamente. ¿no? Los príncipes, el emperador, están sometidos al Papa. Ujú. ¿No? O sea que ¿quiénes son los que realmente tienen que ser adorados? El Papa. El Papa, exactamente. Y la Iglesia romana nunca se equivocó. Interesante.
Ni se va a equivocar. Exactamente, eso es lo que más me llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consideran que son Dios. Dios. Entonces Dios no se equivoca. No, Entonces si no ellos podría. son Dios en la tierra, tampoco nos equivocamos. Bueno, no sé, no equivocarse las persecuciones, Todas las muertes. no sé, no vamos a entrar en No. detalle, todo tiene su límite. Sí, sí. Entonces, hablando de esto acerca de que en realidad, ¿quién tiene más poder? ¿El emperador, el rey o el papa? ¿Quién tiene que ungir a quién? Claro. Surgió lo que se llaman las querellas, Mariano. La causa de las querellas de las investiduras era la provisión de beneficios, rentas y títulos eclesiásticos. Se puede resumir como la disputa que mantuvieron pontífices y emperadores del Sacro Imperio por la supremacía de su respectiva autoridad en los nombramientos de oficios en la Iglesia Católica. Claro, porque ¿quién honraba a quién? Claro. ¿Quién nombraba a quién y quién le daba el oficio de qué? Ujú. ¿No? Y sobre todo lo que había de atrás, Claro, la parte económica, ¿no? la El parte dinerico. económica, ¿no? Porque un título eclesiástico te daba beneficios económicos. Sí. Estar ahí en el clero era reconocido y económicamente remunerado. Sí. Entonces era importante. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Esto, eso siempre lo hizo la Roma papal, elevando o degradando a reyes y gobernantes según obedecieran o se atrevieran a actuar de forma independiente. Ahí, como pueden ver la imagen, se ve el emperador Enrique IV delante del Papa Gregorio VII en Canosa. Ahí fue, creo que después de Después estas de 3 días, días. de pie en la nieve. Este es uno de los eventos históricos que cuando uno empieza a estudiar la historia, independientemente de la religión acá, Sí. cuando empieza a hablar de estos temas como las querellas, en el Imperio Sacro, todo esto es uno de los eventos que más se les enseña a todo el mundo, ¿no? Sí. Que es el caso de Enrique IV con Gregorio VII, ¿no? Fíjense que hay algo interesante, ¿no? Que la Roma papal se encargaba de elevar o degradar a reyes según que obedecieran. Si obedecían y estaban de acuerdo con el juez de turno, diríamos, Lo elevaban. Ahora, si se querían hacer los Locos, los rebeldes, los rebeldes lo degradaban. y cualquier similitud con alguna otra organización es pura coincidencia, ¿no? O no es pura coincidencia. Hay algo interesante, hoy en día los políticos pasa lo mismo. Sí. Es el mismo principio, Mariano. Por eso hay que ser conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Por eso tenemos que ser conscientes de, ¿estamos cumpliendo la misión que Dios nos dio o no? ¿No? Es tan delgada la línea para poder caer, Claro. ¿no? En el engaño. Es tan astuto Satanás que nosotros solamente vamos a poder resistir cerca de nuestro Señor. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Es a lo que tenemos que buscar. Parecernos y ser cada día más semejante a Cristo, Mariano. Exactamente. Por precio repartirá la tierra. La práctica de la simonía, o sea, la entrega de propiedades o funciones por precio al mejor postor, y la de invertir en cuestiones limítrofes, como la de España y Portugal en el pasado, bula de Alejandro V y Tratado de Fordelto, y las de Argentina y Chile, que son aún más actuales. Exactamente, se metían también en esto, en las disputas por Claro. tierras, o sea, compraban tierras, pero también intervenía en las limitaciones de claro. los países. Fíjate que es interesante, ¿no? Y todo esto se aplica en un mismo poder. Entonces, haciendo un breve pequeño resumen de Bien. todo, ya para ir cerrando y vamos a compartir algunos versículos más, pero esto es un pequeño resumen de lo que venimos estudiando. Bien, en la medida en que las enseñanzas medievales subsisten en las diversas organizaciones religiosas que componen la cristiandad de hoy, oscureciendo el ministerio celestial de Cristo, ignorando el juicio especial que ya está en sesión y convenciendo a la gente de que no necesita guardar todos los 10 mandamientos, la abominación desoladora sigue en pie. La advertencia de Daniel 11 es una evidencia actual de que Dios se preocupa lo suficiente de nosotros como para advertirnos del peligro y atraernos a sí mismo. Qué interesante, ¿no?
Y te digo que después de este seminario, porque cuando uno prepara, en realidad es el que aprende. Claro, sí. ¿No? Y había muchas cosas que yo tenía así, que me imagino que vos también. Sí, yo aprendí una banda con este seminario, es impresionante. Que con estos seminarios vamos aprendiendo, vamos dándonos cuenta, vamos profundizando. Y digo, bueno, al final la Biblia no me tiene que dar miedo, ¿no? Claro, es que no. Daniel 11 al final es complejo de entender, ¿no? Hemos transpirado armando estos programas, pero sin embargo todo me demuestra de que Satanás tiene su poder, Sí. ¿no? Va a utilizar diferentes estrategias, medios, organizaciones para distorsionar la imagen de Dios, como ya venimos diciendo, y de la verdadera adoración. Pero solo una persona que permanece agarrado a Cristo va a poder salir adelante. Claro, es que sí. ¿No? Daniel 11, y me encanta, ¿no? Daniel 11 es una advertencia actual de que Dios se preocupa lo suficiente de nosotros como para advertirnos del peligro y atraernos a sí mismos. Y eso es lo que Daniel 11, si bien no lo terminamos hoy el programa, pero ya queda poco, nos tiene que enseñar. Y Daniel 12 también, ¿no? Sí, de obvio. que a pesar de todo, que las estrategias de Satanás son miles, es muy bueno para engañar, el Señor nos está buscando. Así como un pastor busca a su oveja, el Señor nos está buscando. Exactamente. Y vamos a compartir 2 versículos para terminar el programa de hoy. Bien, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y saben, estamos viviendo una época donde el remanente se tiene que despertar. Y como ya estudiamos, el remanente es una manada pequeña. Exactamente. Es el grupo de lo que queda, ¿no? Ujú. Y no porque seamos un grupo pequeño nos tenemos que sentir menos, No. ni tampoco especiales, No, tampoco. tampoco de más, ¿no? Porque, ¿qué hay en nosotros para el que el Señor nos haya elegido? ¿Qué hay en vos que te hace especial para que el Señor te dé la oportunidad de ser salvo? Nada. Al Padre le ha placido darlos el reino. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, a pesar de que día a día luchamos con diferentes cuestiones que cada uno de nosotros sabe, el Señor le ha placido darnos el reino. El reino es para aquellos fieles. Como venimos hablando, el reino es para los valientes que actúan. Exactamente. Es para un pueblo que unido trabaja en pos de la venida de su Señor. Y el siguiente versículo con el que vamos a cerrar. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Acaso lo más simple que se vendía, lo más sencillo, no está contado delante del Señor? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza. Yo creo que los míos deben saber cuántos tengo negro y cuántos blancos. El Señor se preocupa por nosotros. ¿No valemos mucho más nosotros que unos pajarillos? Obviamente. ¿No somos la creación especial del Señor? El Señor nos dio algo especial, no nos dio una misión que cumplir. Y todo este poder fue muy fuerte en su época, Sí. recibió una herida de bestia, la herida esta de la bestia, pero fue sanada. Así que dentro de muy poco va a volver a tener su auge, Sí. va a volver a tener su poder. Y las cosas quizás se nos compliquen, Seguramente. pero no tenemos que temer, porque el Señor tiene contado hasta los pelos de nuestros cabellos. Entonces yo me tengo que preguntar, si Jesús murió, resucitó, intercede, y pronto va a venir a buscarme, en primer lugar, ¿quién soy yo para que un Dios se tome este trabajo? Claro. ¿Qué tan importante soy yo para que Dios me considere un siervo fiel? ¿No? ¿Qué estoy haciendo para que Dios me considere? Y lo bueno es que no tengo que hacer nada porque Dios me ama, pero sí tengo que ser una persona que sea obediente a Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué estás esperando para tomar la decisión de servir a Dios? ¿Qué estás esperando para dedicarle tu vida al Señor? ¿Qué estás esperando para estudiar su palabra, entender el tiempo en el que estamos viviendo y cumplir con nuestra misión? Tenemos una misión que cumplir. El enemigo no es sencillo, pero en su palabra está revelado. Así que pongámonos del lado del Señor, que de ese lado es el único en el que vamos a obtener la victoria. Amén, qué lindo. Entonces ya saben lo que tienen que hacer, es momento de actuar. Y lamentablemente se nos terminó el tiempo y hasta acá el programa de hoy, pero
no te puedes perder el programa que sigue el día de mañana a cargo del licenciado Rubén Ar. Así que tenés que estar suscrito al canal, tenés que activar las notificaciones y estar muy atentos porque ya nos queda poco para terminar con este seminario de Daniel. Muchísimas gracias a todos como siempre por acompañarnos y de parte de Perspectiva Siglo XXI te mandamos un gran abrazo y que Dios los bendiga mucho.